Vamos a iniciar el tema con otro mito el cual ha generado sin duda alguna controversia y desconcierto al interior de la contratación laboral. Y consiste en tener el convencimiento que el contrato laboral a término indefinido le garantiza al trabajador plena estabilidad laboral y que contrario a este, el contrato laboral a término fijo le genera al trabajador desestabilidad laboral. Antes de tomar con esta afirmación una actitud errónea en el desarrollo de las relaciones laborales, vamos a ahondar un poco dentro de lo que realmente sucede desde el punto de vista legal y práctico al interior de las relaciones laborales entre el trabajador y la empresa. La estabilidad laboral siempre ha estado ligada, de una u otra manera, a las diferentes formas de contratación que le garanticen al trabajador una permanencia prolongada en el trabajo, la cual va a depender, entre otros, de la facilidad que pueda o no tener un empleador de dar por terminado un contrato de trabajo. Entonces, cuando un empleador toma la decisión de despedir a un trabajador porque éste incurrió en una justa causa de despido, allí para el empleador no va a haber ningún conflicto, ni legal ni económico para tomar esa decisión. El conflicto se va a generar es cuando el empleador deba tomar la decisión de despedir a un trabajador y éste no ha incurrido en una justa causa de despido. Y entonces estaría el empleador ante un despido injustificado, el cual, conforme a la normatividad laboral que a continuación vamos a analizar, tendrá que indemnizar. Conozcamos de manera resumida cómo opera el pago de una indemnización cuando un empleador decide despedir al trabajador sin justa causa. Y en ese evento, entonces podríamos estar inmersos en uno de los dos contratos de trabajo antes mencionados, el contrato a término fijo o el contrato a término indefinido. ¿Qué dice la norma respecto a la indemnización por despido injustificado cuando estamos frente a un contrato a término fijo? El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo indica lo siguiente, abro comillas: en caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador, el primero, es decir, el empleador, deberá al segundo, o sea, al trabajador, una indemnización en los términos que a continuación se señalan. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato. Cierro comillas. Vamos a analizar con un ejemplo práctico lo que la norma nos quiere indicar. Comencemos. Un trabajador es vinculado a través de contrato de trabajo a término fijo por un año, comenzando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con un salario mensual de 1.500.000 pesos. Pero a los 2 meses de contratado, es decir, el día 28 de febrero, el empleador sin justa causa despide al trabajador. Y es ahí cuando la norma nos indicó, frente a este tipo de contrato, cómo opera el pago de esa indemnización. Recordemos el fragmento de la norma. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato. Esto quiere decir que el valor de la indemnización es la suma del salario mensual, 1.500.000 pesos, multiplicado por los meses que faltaban para terminar el contrato. Es decir, que si el trabajador fue despedido en el mes de febrero y el contrato terminaba en el mes de diciembre, faltaban 10 meses para terminar el contrato, a razón de 1.500.000 pesos cada uno, lo que suma un total a indemnizar de 15 millones de pesos. Retomemos el ejemplo anterior con el mismo trabajador contratado, pero esta vez a través de contrato a término indefinido. El salario, como lo habíamos dicho, la suma de 1.500.000 pesos.
La fecha de contratación e inicio igual, el 1 de enero. Pero como es contrato a término indefinido, desconocemos la fecha en que éste terminaría. Sin embargo, ese trabajador, sin justa causa, igualmente que el anterior, fue despedido el mismo día y mes, es decir, el 28 de febrero del mismo año. ¿Qué nos indica la norma respecto al pago de la indemnización por despido injustificado cuando estamos ahora frente a un contrato a término indefinido? Y volvemos al mismo artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que indica que, abro comillas, en los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así, numeral 1. 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicios no mayor a 1 año. Numeral 2. Si el trabajador tuviera más de 1 año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral 1 por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Cierro comillas. La norma me acaba de indicar en el numeral 1 que se indemnizará con 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a 1 año. Esto quiere decir que a ese trabajador, independientemente que el despido sea en enero, en febrero, en abril, en agosto, en cualquier mes dentro de ese mismo año, el empleador lo indemnizará con el valor de 30 días de salario, que en este caso es la suma de 1.500.000 pesos. Entonces, vimos cómo en el contrato de trabajo a término fijo, la indemnización por el despido injustificado le costó al empleador la suma de 15 millones de pesos, en tanto que en el contrato a término indefinido, el pago de la indemnización por el mismo despido injustificado le costó al empleador la suma de 1.500.000 pesos. Terminemos diciendo que cuando el trabajador ha sido contratado a través de contrato de trabajo a término indefinido, es mucho más fácil para un empleador despedirlo sin justa causa, porque el pago de la indemnización por ese despido injustificado es irrisorio, no es costoso, puesto que la norma al empleador no lo obliga sino al pago del valor de un salario dentro del primer año de trabajo. Entonces, cuando un empleador tenga que decidir un despido injustificado, va a ser mucho más fácil para él hacerlo ante un contrato a término indefinido que frente a un contrato a término fijo. Concluyamos entonces con lo siguiente. Primero, no es cierto que el contrato de trabajo a término indefinido, por lo menos a corto o mediano plazo, le garantice a un trabajador la estabilidad laboral de la que siempre, hasta ahora, se tuvo el convencimiento. Segundo, que no solamente no le garantiza al trabajador la estabilidad laboral, sino que el costo que le genera al empleador el pago de esa indemnización hace a ese trabajador vulnerable a un despido injustificado. Y tercero, no es cierto, como ya tuvimos la oportunidad de estudiarlo, que el contrato de trabajo a término fijo le garantice al trabajador esa estabilidad laboral. Recuerde que es solamente el trabajador quien a través de su aptitud, su actitud y liderazgo se genera su propia estabilidad laboral.